Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar del resumen de otro bloque de física de segundo bachillerato, más concretamente el bloque número 4, que trata de óptica geométrica. Bueno, y vamos a dividirlo en una serie de apartados. Ya veréis que este bloque pues, no tiene nada que ver con los bloques 1 y 2 de interacción gravitatoria e interacción electromagnética, y es un bloque bastante más sencillo en el que no hay demasiadas ecuaciones, pero hay que tener mucho cuidado con los signos. Bueno, el primer apartado que vamos a tratar trata sobre dos leyes, más que dos leyes, dos fenómenos típicamente ondulatorios y también típicamente de la luz como corpúsculo, como partícula, que son el de reflexión y refracción. Y vamos a ver las leyes y el fenómeno de reflexión total. Antes de empezar a ver las leyes que rigen estos fenómenos, vamos a ver qué magnitudes vamos a utilizar para identificar y para estudiar este fenómeno. Bueno, pues estos fenómenos van a tener lugar cuando tenemos una superficie de separación entre dos medios con distinto índice de refracción, ¿vale? Aquí tenéis el medio 1 con un índice de refracción que vamos a llamar n sub i, porque va a ser de donde procedan el rayo incidente, y un medio 2 que se va a caracterizar por un índice de refracción n sub r, porque es el medio donde pasarán a estar los rayos refractados. Y luego necesitamos también una normal, que no deja de ser un sistema de referencia respecto al cual vamos a referir nuestros ángulos. Y como vamos a trabajar sobre fenómenos de la luz, pues necesitaremos unos rayos. Estos rayos serán el rayo incidente, que será el rayo por el que procede la luz, y claro, la luz, al encontrarse con esta separación que separa dos medios con índice de refracción distinto, pues parte de esa energía se reflejará al medio inicial, ese sería el rayo reflejado, y otra parte pasará, que sería el rayo refractado, formando todos ellos ángulos con la normal, que en la relación entre estos ángulos serán las leyes que vamos a ver a continuación. Antes de ver las leyes, vamos a definir qué es esto del índice de refracción. Bueno, pues el índice de refracción es una magnitud adimensional que no tiene dimensiones y que sirve únicamente para comparar la velocidad de la luz en el vacío con respecto a la velocidad de la luz en dicho medio. Y como es una comparación, pues se calcula como c, la velocidad de la luz en el vacío, que más o menos es 3 por 10 elevado a 8, partido por la velocidad de la luz en dicho medio. ¿Qué características debe tener este índice de refracción? Pues por un lado que n siempre tiene que ser mayor o igual que 1. Y por otro lado que n en el aire se suele tomar igual a 1, porque se dice que en el aire la velocidad de la luz es igual a la del vacío. Pero muy importante que el índice de refracción nunca nos puede salir menor que 1, ya que la velocidad de la luz nunca puede ser mayor que la del vacío, que 3 por 10 elevado a 8. Bueno, pues vamos a pasar ya a estudiar las leyes que rigen estos dos fenómenos. Leyes de la reflexión. La primera ley que encontramos es que nos dice que el rayo incidente, el reflejado y la normal se encuentran todas en el mismo plano. Esto quiere decir que el rayo no nos va a salir en un plano distinto, eso simplemente. Pero la que nos interesa es la que habla de los ángulos, que nos dice que el ángulo de incidencia y el reflejado es el mismo. Quiere decir que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí va a ser siempre igual. Y por otro lado tenemos las leyes de la refracción, que me dice que la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción es esta de aquí. A esta también se le llama ley de Snell, ya que fue uno de los que la descubrió. Bueno, pues vamos a pasar a estudiar el fenómeno de reflexión total, que es un fenómeno muy característico, por ejemplo, para los medios de comunicación, porque la fibra óptica se basa en él. Bueno, como el propio nombre indica, el fenómeno lo que pasa es que el rayo incidente, al incidir sobre esa superficie que separa ambos medios, sí que va a dar un ángulo reflejado, pero el rayo refractado es como que fuera por la superficie de separación y no pasa al segundo medio, es decir, no hay refracción. Todo el fenómeno todo lo único que se produce es la reflexión. Y lo que ocurre es que este fenómeno se da a partir de un cierto ángulo de incidencia que se llama ángulo límite, y que es el que se calcula a través de la ley de la reflexión total, que simplemente es aplicar la ley de Snell, pero para el caso en el que el ángulo refractado es 90 grados. Y lo que nos sale es que el seno del ángulo límite es el índice de refracción del segundo medio partido por el del medio primero, por el del primer medio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este fenómeno de reflexión total? Que únicamente se va a poder dar cuando
NR sea menor que N sub I. Es decir, que el medio al que pasa tenga un índice de refracción menor que el medio sobre el que incidía. Y esto simplemente es porque el seno nunca puede ser mayor que 1. Así es decir que cuando la luz va de un medio en el que se propaga más lentamente a otro en el que se propaga más deprisa. Esa es la conclusión y la pregunta teórica que nos pueden hacer respecto a la reflexión total, porque ya veis que el aspecto práctico de cálculos es bastante sencillo. Bueno, el segundo apartado de este bloque nos habla de un caso particular del fenómeno de refracción, en este caso del fenómeno de refracción en caras plano-paralelas y en prismas. Bueno, lo he separado para resumirlo todo lo máximo que puedo y os he hecho un dibujo de lo que son caras plano-paralelas que, como veis en el dibujo superior, en este de aquí arriba, no dejan de ser dos superficies que son paralelas y que separan medios con distintos índices de refracción. El medio 1 con el índice de refracción 1, el medio 2 con el índice de refracción 2 y el medio 3 con el índice de refracción 3. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entra un rayo, se refracta, luego vuelve a incidir sobre otra superficie de separación y por tanto habrá otro fenómeno de refracción. Y al final sale el rayo, bueno, pues con una dirección distinta con la que ha entrado. Al final aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley de Snell primero a esta superficie de separación y luego a esta de aquí, teniendo en cuenta que I', este ángulo I' de aquí, va a coincidir con el ángulo de refracción en el primer medio, con este de aquí, ¿vale? Por geometría. Bueno, y aquí si operáis un poquito lo que se llega a la conclusión es que la relación un poco entre el ángulo incidente y el ángulo con el que sale de estas láminas, de estas caras plano-paralelas es que N1 por el seno del ángulo con el que incide es igual a N3 por el seno con el ángulo con el que sale, ¿vale? Esta sería un poquito con la ecuación, pero que bueno, esto no hay que sabérselo de memoria, lo que hay que saber es que hay que aplicar dos veces la ecuación de Snell, teniendo en cuenta que el ángulo de refracción en el primer caso, en este fenómeno 1 que voy a poner aquí, es el de incidencia en el fenómeno 2. Bueno, ¿qué caso se estudia un poquito más y suele entrar un poco más en la BAU? El de abajo, ¿vale? El de abajo. ¿Qué diferencia hay entre el de abajo y el de arriba? Pues que el medio 1 coincide con el medio 3, que es con el que sale. En este caso, la característica de esta lámina, como puede ser por ejemplo un cristal, es que el ángulo con el que incide y el ángulo con el que sale, este que os estoy señalando aquí, es el mismo. Y al ser el mismo, lo que ocurre es que hay una... bueno, como que fuera que el rayo incidente y el que emerge de esas caras plano-paralelas son paralelos esos ángulos, esos rayos. Lo único que produce es una desviación, ¿vale? Es como que se atrasa un poquito la salida del rayo. Y esa es la que me suelen pedir calcular. ¿En función de qué? Pues en función de mi ángulo de incidencia, en función del ángulo refractado en esa segunda lámina y en función de A, que A es la anchura de la lámina de caras plano-paralelas. Esta sí que hay que sabérsela porque, bueno, la demostración es un poco más difícil y hay que acudir un poco a la geometría, es que esa D, ese desplazamiento, va a ser igual a la anchura de la lámina por el seno de la diferencia entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción partido por el coseno del ángulo de refracción en ese primer fenómeno, ¿de acuerdo? Esta ecuación es la que me permite saber cuánto se desplaza el rayo al pasar por esta lámina de caras plano paralelas. Bueno, vamos a pasar a los prismas. Bueno, pues un prisma no deja de ser un objeto que tiene cuatro caras, perdón, si es en 3 dimensiones, y es un prisma, ¿vale? Es un prisma que tiene una base, bueno. ¿Y cuál es el problema que se estudia? Bueno, pues el problema es de la luz que incide sobre una cara del prisma, entra en el interior del prisma, que tendrá su propio índice de refracción, y finalmente sale de ese prisma, emerge de ese prisma, y vuelve al aire con el mismo índice de refracción que tenía al principio. Bueno, en estos problemas son bastante complicados porque tienen un tratamiento geométrico bastante grande y una visión espacial un poquito grande. Pero los problemas al final que me suelen pedir es un ángulo, que es este de aquí que os estoy señalando, que se llama el ángulo de desviación. Y como veis es el ángulo que se desvía el rayo incidente respecto al rayo emergente. Bueno, pues me piden ese ángulo muchas veces o me dan ese ángulo como dato. Y hay una relación existente entre esos ángulos que yo os he dibujado ahí. El de incidencia, el ángulo del prisma
el ángulo de desviación y el ángulo de emergencia. El ángulo de emergencia es el ángulo con el que sale el rayo. Y esa es la ecuación que hay que conocer, aparte, bueno, conocer trabajar un poquito con geometría y con visión espacial dentro de un prisma. Bueno, pues la ecuación que me relaciona esos tres ángulos que yo os he dibujado es que el ángulo de desviación siempre es igual al de incidencia más el emergente menos el ángulo propio del prisma. Bueno, esta es la ecuación que me permite relacionar esos tres ángulos y que me permite también, oye, pues trabajar un poquito con el prisma. Aquí hay un concepto encerrado también que es el de el ángulo de desviación mínimo, que os voy a poner así, ángulo de desviación mínimo. Que si veis un poquito en la ecuación, este se va a producir cuando el ángulo de incidencia es igual al de emergencia. ¿Qué ocurre cuando el ángulo de incidencia es igual al de emergencia? Bueno, pues que el rayo, voy a dibujarlo rápidamente aquí, el prisma, si el de incidencia es igual al de emergencia, lo que ocurre es que el rayo por el interior del prisma va paralelo a la base de dicho prisma. Bueno, pues eso es un concepto que nos pueden preguntar y que hay que tener también en cuenta. Ya os digo, bueno, esto de prismas no suele salir mucho, esto de caras plano-paralelas tampoco suele salir mucho, lo que suele caer bastante es ley de Snell y claramente tener bien en cuenta lo que es la reflexión total. Ahora vamos a entrar a la parte de óptica geométrica, que es el estudio de los diferentes instrumentos ópticos que a mí me permiten jugar un poco con la imagen que yo obtengo de un objeto que... Bueno, el apartado 3 del tema trata sobre espejos planos y esféricos. Bueno, es decir, ya nos centramos un poquito más en óptica geométrica. El objetivo de este apartado, de todos los que traten sobre óptica geométrica, va a ser un poquito estudiar la imagen que forman unos ciertos instrumentos ópticos respecto a cómo era el objeto del cual se va a formar la imagen. Y el primer bloque que encontramos es el de espejos, ¿vale? Espejos es toda aquella superficie que está pulimentada y que es capaz de reflejar la luz o los rayos de luz que le llegan. Y aquí separamos entre espejos planos y esféricos en función de cómo es esa superficie. En cuanto a los espejos planos, simplemente todos los cálculos que tengamos que hacer, si entra algún problema, se basan en las leyes de la reflexión, ¿vale? De que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado es el mismo, y un poquito en geometría. Ya os he hecho el dibujo, por ejemplo, de cómo se forma la imagen de un cierto objeto que yo he llamado O con un espejo plano. Simplemente, pues lo que nos damos cuenta es que yo, si aquí tengo en cuenta las leyes de la reflexión, este ángulo de incidencia pues será igual a este ángulo de reflexión, ¿de acuerdo? Y la imagen de un objeto, nuestro cuerpo, nuestro ojo, la forma en aquel punto donde se corten los rayos o las prolongaciones de dichos rayos. Claro, si os dais cuenta, estos dos rayos que vienen del espejo son divergentes, es decir, cada vez se van a ir alejando más, por tanto nunca se van a cortar. ¿Qué se cortan? Se cortan sus prolongaciones y lo hacen en este punto que yo he llamado I, que si os dais cuenta, y es una de las características de los espejos, se forma a la misma distancia que estaba el objeto pero detrás de él, y se trata de una imagen virtual porque se cortan los rayos y no las prolongaciones y no los rayos. Y estas imágenes, que ahora vamos a ver las características de una imagen, los espejos planos siempre forman una imagen que es virtual, simétrica y de igual tamaño. Bueno, ¿qué es eso de simétrica? Pues simplemente, si os dais cuenta, nosotros cuando nos vemos en el espejo, pues vemos justo todo lo que está a la derecha, lo vemos a la izquierda y viceversa. Bueno, pues esto es solo de los espejos planos. Ahora sí, en los espejos esféricos vamos a pararnos un poco más. Bueno, antes de entrar con los espejos esféricos, voy a pararme un segundo en las características de la imagen que vamos a estudiar, porque ya os he dicho que nuestro principal objetivo es determinar esas características en función del instrumento óptico que utilicemos. Bueno, pues la imagen puede ser virtual o real. Será virtual si se cortan las prolongaciones de los rayos y será real cuando se corten los propios rayos. Y la diferencia un poquito en nuestra vida real es que la imagen real, valga la redundancia, es aquella que nosotros podemos proyectar en una pantalla, mientras que la virtual no se podría proyectar en una pantalla. Luego, en función de la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, podemos tener que se forme una imagen mayor, que se forme una imagen menor o que sea una imagen de igual tamaño. Y finalmente, en función de la orientación, puede ser derecha si tiene la misma orientación que el objeto e invertida si tiene la orientación inversa. Esto
Esto es cuando, por ejemplo, nosotros, si os fijáis en la cuchara, hay una de las partes de la cuchara en la que nos vemos justos dados la vuelta. Pues eso sería una imagen invertida. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a estudiar los espejos esféricos. Bueno, pues los espejos esféricos, como su propia palabra lo indica, pues la superficie es una esfera. Entonces podemos tener dos tipos de espejos que os he dibujado ahí, a los que llamamos cóncavos, ¿vale? Donde la superficie reflectante es la interior, ¿vale? Y los espejos convexos donde la superficie reflectante es la exterior. Bueno, para trabajar con ellos y poder realizar los estudios correctamente vamos a tener que definir una serie de conceptos, una serie de magnitudes que nos van a permitir tanto dibujar como hacer cálculos con la imagen. La primera es el centro de curvatura, que sería más o menos el punto del espacio donde tú pinchas. Imagínate que vas a hacer el espejo con un compás, pues ese punto donde tú pinchas y es el centro del espejo, que por ejemplo, pues en el espejo cóncavo estaría a la izquierda, mientras que en el espejo convexo estaría a la derecha. Ese sería el centro. Luego tenemos el centro de la figura, que es el centro o polo del espejo, que sería pues como el punto donde tenemos lo mismo por la parte de arriba que por la parte de abajo y que está en línea con el centro, que sería este de aquí para el cóncavo y este para el convexo. Muy importante es el eje óptico, que sería la línea que une el centro con el centro de la curvatura con el centro de la figura y que me va a valer como sistema de referencia. Este y este. Bueno, el de la derecha me ha salido un poquito peor. Y más aún importante es el foco, ¿vale? Que sería, bueno, tiene una definición un poco difícil, pero siempre en estos espejos se cumple que está justo en la distancia media entre C y O. Por tanto, tendríamos ahí el foco para el cóncavo y el foco para el convexo. Yo os pongo ahí que el foco siempre está en la distancia media. Más que el foco, también nos interesa para realizar nuestros cálculos la distancia focal, que es la distancia entre el foco y el centro de la figura, es decir, entre F y O. Esa distancia focal, como os he dicho, como el foco está entre el centro y O, es el radio del espejo partido de 2, es decir, la mitad del radio del espejo. Bueno, pues ahí tenemos un poquito para poder dibujar y trabajar con tanto espejo cóncavo como espejo convexo. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es, ¿vale? ¿Y cómo formo yo imágenes en estos objetos, en estos dos espejos? Bueno, pues para ello, lo primero es dibujar el objeto. Y el objeto se dibuja siempre en nuestros dibujos, va a aparecer como una flecha. Por ejemplo, esta de aquí. Voy a empezar con el espejo cóncavo, esa flecha. Y de los infinitos rayos que pasan por el objeto, vamos a cogernos 3. Y de esos 3 rayos, por los que son fáciles de dibujar, con elegir 2 sobra. ¿Por qué? Porque la imagen hemos dicho que se va a formar en el punto donde se cortan los rayos. Donde se corten 2, el tercero también se va a cortar en ese mismo. ¿Cuáles son esos 3 rayos? El primero, que vaya paralelo al eje óptico, se reflejará pasando por el foco. El segundo, que pase por el foco, se reflejará paralelo al eje óptico, y el tercero, que es el que pasa por el centro de curvatura, va y viene por el mismo camino. Bueno, yo no tengo un papel milimetré, por eso no se me cortan exactamente, pero claramente tiene pinta de que se iban a cortar ahí, y esa sería la imagen, que pongo con A', porque ahora ya vamos a empezar a ver en el siguiente dibujo que todo lo referido al objeto no lleva primas, pero lo referido a la imagen sí. Y lo mismo ocurriría para el espejo convexo, ¿de acuerdo? En este caso, el rayo que va paralelo se reflejaría pasando por el foco, pero claro, más allá del espejo no pasan los rayos, lo que pasan son sus prolongaciones, ¿vale? Foco, y este sería el rayo. El rayo que pasaría por el foco, que más o menos sería una cosa así, veis que este pasaría por el foco, se reflejará paralelo y esa refleje se corta, esa prolongación del rayo se corta ahí y ahí formaría la imagen, y si hacéis el tercer rayo, que sería el que pasa por el centro, también se cortaría ahí. Lo mismo, yo con un papel milimetrado os lo podría hacer perfectamente. Aquí pues esa sería la imagen, que sería virtual, por cierto.
Bueno, esto que acabamos de ver está muy bien para siempre de manera gráfica, para dibujar o obtener información de la imagen de manera gráfica, pero a nosotros también nos interesa de manera analítica, ¿vale? Con cálculos. Y para ello hay que definir una serie de magnitudes que son las que nos interesan conocer a la hora de estudiar la imagen formada por un objeto. La primera es la distancia objeto, que sería la distancia entre el objeto y el centro figura, entre O. A esa le llamamos a llamar S. Pero también la distancia imagen, que justo es la distancia entre donde se forma la imagen y el punto O, que llamaremos S pero con un prima. Otra de las magnitudes que nos interesa conocer es el tamaño del objeto, que llamaremos I. Pero también el tamaño de la imagen, que llamaremos I'. Y por último, bueno, también nos interesa, conocer la distancia focal, que era la distancia entre F y O, esta de aquí, F. Y por último, bueno, por si en vez de darnos la distancia focal nos dan el radio, como sabemos que la distancia focal es la mitad del radio, pues el radio en este caso sería entre C y O. Este sería R. Pero claro, como todo en física necesitamos un sistema de referencia, es decir, respecto a qué vamos nosotros a definir estas magnitudes. Bueno, pues el sistema de referencia, por un lado, el eje X va a coincidir con el eje óptico, y el eje Y sería el eje que es perpendicular y que pasa por O, este que os acabo de dibujar. De manera que ambos vamos a tomar los positivos como siempre. De O hacia la derecha serán distancias positivas, de O hacia arriba serán tamaños positivos, de O hacia la izquierda serán distancias negativas y de O para abajo tamaños negativos. En ese ejemplo que os acabo de dibujar yo ahí, todas las magnitudes salvo I son negativas, ¿vale? Y esto es fundamental a la hora de aplicar nuestras ecuaciones, porque en nuestras ecuaciones van a introducirse estas magnitudes con el signo correspondiente. Bueno, pues en los espejos esféricos con las únicas dos ecuaciones que vamos a trabajar es con una magnitud que llamamos el aumento lateral, que se trata de una magnitud adimensional que nos relaciona el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto, ¿vale? Y que la ecuación pues es esa que os acabo de mostrar ahí. Y la otra que es la ecuación fundamental del espejo, que lo que nos relaciona es la distancia focal de dicho espejo esférico con la distancia objeto y la distancia imagen. Pues con ambas podremos nosotros siempre en cualquier problema determinar toda la información sobre el objeto, sobre la imagen y sobre la relación entre el tamaño de ambas. Es muy importante que en estas dos ecuaciones cada magnitud vaya con el signo correspondiente en función del sistema de referencia que os acabo de mostrar hace nada. Ahora os voy a mostrar una serie de características que tienen estas magnitudes en los espejos y que es súper importante que las tengáis muy claras. Bueno, esas son las siguientes características y ya ves que tienen que ver con el signo, ¿vale? Que es lo único que es un poco difícil de estos problemas que podamos ver aquí. Lo primero es que siempre S va a ser menor que cero. La distancia objeto siempre va a ser menor que cero porque el objeto siempre va a estar a la izquierda del espejo, es muy importante. Luego, en cuanto a la imagen, si es virtual, quiere decir que nos va a salir a la derecha del objeto y por tanto S' será positiva. Pero si es real, nos tiene que salir a la izquierda y será negativa. ¿Por qué? Pues porque si es real tienen que cortarse los rayos, pero si es virtual sus prolongaciones. En cuanto a si es derecha invertida, derecha quiere decir que el aumento lateral va a ser mayor que cero. Y eso es porque I' e I van a tener el mismo signo, mientras que si invertida será menor que cero. Y luego que si tenemos un espejo cóncavo, ¿vale? La distancia focal estará a la izquierda, el foco estará a la izquierda, por tanto tiene que ser negativa, mientras que si es convexo, el foco estará a la derecha, la distancia focal será positiva. Bueno, pues vamos a estudiar el otro gran bloque que son las lentes. Bueno, las lentes, yo os he dibujado ahí, que vamos a distinguirlas entre convergentes si son capaces de converger los rayos, es decir, de concentrar los rayos en un punto, y divergentes si son capaces pues de alejarlos, ¿vale? De divergerlos. Bueno, convergentes tenéis ahí una serie de lentes que, primero, saber que una lente es un sistema óptico que está formado por dos dioptrios, que dos dioptrios son dos superficies que separan medios con índice de refracción distinto, ¿vale? Con dos dioptrios que al menos uno de ellos tiene que ser esférico. Esa es la principal
definición de lente. Pero bueno, como estamos en un resumen, no quiero parar en ello. Simplemente a la izquierda os presento las convergentes, donde la más común es la biconvexa, que serían dos dióptrios esféricos de esa manera, ¿vale? Más ancha en el centro y más estrecha en los laterales, y su símbolo, que este sí que es importante porque es el que nosotros vamos a utilizar en nuestros dibujos. Este símbolo, perdón, de aquí. Mientras que en las divergentes es todo lo contrario, son más anchas en las puntas que en el centro y su símbolo sería este de aquí, donde la más común es la bicóncava. Bueno, pues vamos ya con los dibujos. Bueno, pues os he dejado ahí el símbolo de las dos. ¿Y qué elementos necesitamos? Pues exactamente los mismos que para el objeto. Voy a ir rápido entonces. Eje óptico iría por el medio de ambas. Luego tenemos el centro de curvatura, que en este caso para nuestro dibujo principal no lo vamos a hacer porque ya hemos puesto la lente como muy delgadita, pero bueno, ese centro sería donde pinchamos nosotros para formar un dióptero y para formar el otro. En este caso tendríamos dos centros de curvatura. El centro óptico sí que nos va a interesar, que es el punto donde se corta el eje óptico y la lente. Y luego tenemos dos focos, ¿vale? Un foco imagen, que en el caso de la lente convergente estará a la izquierda y en el de la divergente estará a la derecha y en la divergente a la izquierda. Y un foco objeto que llamaré F, que en el caso de la convergente estará a la izquierda y en la divergente a la derecha. Bueno, y ya no tenemos nada más. Ahora solo nos falta saber ¿y cómo formo yo la imagen? Pues exactamente igual que en el caso de los espejos. Bueno, voy a coger un objeto mismamente aquí. Y tenemos tres posibles rayos que cojo dos de ellos. En este caso cambia solo uno de los tres. El primero, paralelo al eje óptico, se refracta pasando por el foco imagen. ¿Vale? Espera que voy a hacer lo mismo en la lente divergente. Este pasaría por el foco imagen, pero su prolongación, ¿vale? Porque el foco imagen está al otro lado, entonces va para ahí. Venga, el otro que pase por el foco objeto se refractará paralelo al eje óptico. Bien, en el caso de la izquierda, de la divergente, pues para que pasara por aquí, pues más o menos sería una cosa así. Ese rayo iría al foco objeto y dice que se refractará paralelo. Perfecto. Y finalmente, el que pase por el punto O no se desviará. Ahí lo tenéis. Y este... Uy, se me ha borrado. Ahí lo tenéis, más o menos. Y del punto en el que se corte se formará la imagen. En este caso ya veis que sería este punto, A', y en este caso pues no se cortan los rayos, pero sí sus prolongaciones. Exactamente en ese puntito de ahí, A'. Lo mismo, no voy a dibujarlo ahora, pero... tendríamos las mismas magnitudes, S, S', I e I', y en este caso la distancia focal imagen, que es la que nos va a utilizar vamos a utilizar para las ecuaciones, que en el caso de la convergente es hacia la derecha y en el de la divergente hacia la izquierda. Y también lo mismo para el sistema de referencia. Tomamos la lente como eje Y, ¿de acuerdo? Y el eje óptico como eje X, de modo que todo lo que quede hacia la derecha y hacia arriba positivo, hacia la izquierda y hacia abajo negativo. Bueno, pues vamos a pasar ya a las ecuaciones, que es lo interesante. Bueno, pues ahí tenéis las ecuaciones con las que vamos a trabajar las lentes. La primera, potencia de una lente, un poquito para definir la característica de una lente, y es la inversa de la distancia focal. Y de manera práctica, teórica, sería la fuerza que tiene una lente para converger los rayos al final. Yo os pongo ahí que si en vez de tener una lente tenemos varias, pues la potencia lo que hace es sumarse. Ecuación del fabricante de lentes. Este lo que me permite es saber qué distancia focal ha de tener una lente en función de los radios de los dos dióptrios que forman la lente. Y la ecuación es esta de aquí, ¿vale? Donde n' es el índice de refracción del material que está hecho la lente partido del índice de refracción del medio donde está puesta la lente, que en general es aire y es 1. Aumento lateral, lo mismo que el espejo. ¿Vale? Relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, S' partido de S en este caso, quitamos ese signo menos. Y ecuación fundamental de las lentes, la que me permite relacionar la distancia focal con la distancia objeto y distancia imagen, ¿vale? Que cambia un signo respecto a los objetos. Bueno, pues al igual que hice con los espejos, ahora os voy a poner una serie de características para las lentes. Bueno, pues las características en este caso es que si la imagen es real,
S' ha de ser mayor que 0, mientras que si es virtual, S' ha de ser menor que 0. Y eso es porque las lentes refractan los rayos, es decir, sí pasan más allá, mientras que si se cortan de la lente a la izquierda es que se cortan las prolongaciones. Luego, que en las lentes convergentes F' es mayor que 0 ya que está a la derecha, mientras que en las divergentes es negativa ya que está a la izquierda. Los radios, si tenemos estos dioptrios cóncavos, ¿vale? El radio es menor que 0 ya que va hacia la izquierda, pero si son convexos, pues va hacia la derecha y será positivo. Y lo último, varias lentes. Si hay varias lentes, lo que hay que hacer es que la imagen de una de las lentes será el objeto de la siguiente y que el aumento total de las lentes será la multiplicación del aumento que produzca cada una de esas lentes. Bueno, el apartado 5 habla de instrumentos ópticos, que bueno, aunque es bastante teórico, yo solo voy a centrarme en dos y de manera muy rápida, ¿vale? La lupa, que es el que os he dibujado a la izquierda y que se trata de una única lente convergente cuya distancia focal es muy pequeña, de modo que tiene una gran potencia, y lo que nos suelen pedir de ello es, bueno, dibujo de rayos, pero que no deja de ser una lente convergente, y el aumento. El aumento de una lente de una lupa es 1 menos la distancia al punto próximo, que yo he llamado de P, partido por la distancia focal. Esta distancia del punto próximo, ¿vale? Es la distancia que yo puedo colocar un objeto respecto a mis ojos y la distancia mínima a cual lo puedo ver con nitidez, ¿vale? Pues suele tomar como para un ojo sano 25 centímetros. Y a veces nos piden el aumento comercial, que este sería el aumento que produciría dicha lupa si la imagen se formara justamente en el foco. Bueno, pues sería A-1. En cuanto al microscopio, el microscopio es un sistema óptico formado por dos lentes que son convergentes, una llamada objetivo más cerca del objeto y otra llamada ocular más cerca del ojo, de manera que el objetivo tiene una distancia focal muy pequeña y el ocular una distancia focal pequeña pero un poquito mayor que la del objetivo. Y nos suelen pedir también pues, el aumento comercial, que se calcula mediante esta ecuación de aquí, donde D es la distancia que hay entre las distancias focales o entre los puntos, bueno, que es lo que os he dibujado arriba, entre los focos imagen y foco objeto de la lente objetivo y del ocular. Si nos mandara el aumento real, lo que habría que hacer es multiplicar el aumento que produce la lente objetivo por el aumento que produce la lente ocular. Y por último vamos a ver los defectos de visión de manera súper rápida porque también son cuestiones teóricas. Bueno, ahí podéis ver que os he separado, bueno, pues el defecto de visión, qué causa lo produce y qué problema nos produce tenerlo y qué solución. Bueno, simplemente rápido. La presbicia, pérdida de potencia de los músculos ciliares y de elasticidad del cristalino, y lo que hace es que veamos cada vez peor de lejos y al final lo que hace es que nuestros rayos diverjan un poquito más detrás, de modo que se soluciona con una lente convergente. La miopía, exceso de convergencia del cristalino, por lo que se ve mal de lejos, ¿vale? Entonces, como los rayos convergen más cerca, necesitamos que diverjan un poquito más atrás, de modo que lentes divergentes para la solución. Hipermetropía, se ve mal de cerca porque el cristalino tiene menos convergencia, ¿vale? Los rayos van a más atrás de la retina, de modo que como queremos que se creen más delante, corten más delante, lente convergente. Astigmatismo, problema en el cual la córnea no tiene la misma curvatura en todos los sitios, de modo que la imagen se produce de manera bastante distorsionada y se ve mal de cerca y de lejos. En este caso son lentes cilíndricas que lo que tienen es que solucionar esa mala curvatura. Y por último las cataratas, que simplemente es que el cristalino pierde transparencia y este se soluciona mediante cirugía. Bueno, por último os voy a hacer el resumen de las ecuaciones que vais a necesitar para la EBAU y para el examen de este tema. Bueno, ahí tenéis todas las ecuaciones, ¿vale? Las tres de arriba referentes a las leyes de refracción y reflexión, ¿vale? Luego tenemos el prisma, que también tiene que ver con esas leyes. Luego os presento las de los espejos esféricos, las de las lentes, lupa y microscopio. Con estas ecuaciones yo creo que este tema estaría más que resuelto en cuanto a el aspecto de cálculos. Lo único que tenéis que tener mucho cuidado es con los signos en el caso de los espejos y las lentes, porque es lo único que nos puede traer algún tipo de problema. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.